Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos, nos sumergimos en los inquietantes paisajes que trazó H.P. Lovecraft en El color surgido del espacio. Vamos a explorar las terribles consecuencias de un encuentro con una entidad, algo que viene de más allá de nuestro mundo conocido. El relato, como saben, nos narra la llegada de un meteorito cerca de Arkham y cómo su presencia, desencadena la paulatina y espantosa desintegración de la granja de la familia Garner, de su entorno natural y de la propia familia, claro, culminando en una catástrofe, una que escapa a cualquier explicación convencional. Y de aquí, de este material, surge nuestra cuestión central de hoy. ¿Es la entidad que llamamos el color un fenómeno extraterrestre? Quizás una forma de vida o energía con propiedades físicas, sí, pero ajenas a nuestra ciencia actual, ¿o representa, por el contrario, un horror cósmico, algo fundamentalmente incognoscible, que opera, fuera de las leyes naturales que nosotros creemos comprender? Desde mi punto de vista, defenderé que, a pesar de lo extraño y destructivo que es, estamos ante un fenómeno con una base física material, aunque sea extraterrestre. Y desde la otra perspectiva, se argumentará que lo que se describe trasciende la física, que encarna un horror radicalmente ajeno, incompatible con nuestra realidad. Bien, mi interpretación se apoya bastante en la naturaleza física, sí, aunque sea profundamente extraña, del color. Su llegada es un evento tangible. Un meteorito cae, impacta cerca del pozo de Nahum Garner. El texto detalla bien cómo los científicos de la Universidad de Miskatonic abordan el hallazgo con métodos empíricos, miden su calor residual, que persiste, se sorprenden por su maleabilidad, que es inusual, y detectan un magnetismo extremo. Y crucialmente, observan un espectro lumínico con bandas de colores totalmente desconocidos, o sea, fuera de cualquier espectro conocido en la Tierra. Documentan su reacción anómala y destructiva con el silicio. Es verdad que el meteorito mengua, pierde masa de forma inexplicable y las muestras, desaparecen misteriosamente del laboratorio. Sin embargo, yo creo que todas estas son interacciones y propiedades materiales. Aunque nuestra física actual no pueda explicarlas, se manifiestan, son observables en el plano físico. Los efectos que vienen después en la granja, aunque sean grotescos, siguen una lógica causal, ¿no? Están ligados a la presencia de esta sustancia. La vegetación muta cromáticamente de formas imposibles y luego se torna gris y quebradiza. La fruta crece descomunalmente, pero es amarga, incomible. Los animales sufren alteraciones físicas espantosas antes de morir y desintegrarse de una manera similar. El agua del pozo se corrompe, adquiere un sabor que el texto llama endiablado. Incluso la pavorosa luminiscencia final y la ascensión de la entidad principal no pueden entenderse como manifestaciones físicas. Quizás un ciclo vital, una forma de propulsión, de una forma de vida o energía, cuyas leyes simplemente nos son desconocidas. En esencia, lo veo como un agente físico externo que interactúa de forma catastrófica, eso sí, con nuestro ecosistema terrestre. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. Considero que el núcleo del relato, precisamente, reside en subrayar la imposibilidad. La imposibilidad fundamental de comprender el color. Lovecraft insiste mucho en su carácter indescriptible. Es un color casi imposible de describir, dice, ningún color conocido en la tierra ni en los cielos. Esto, para mí, no sugiere simplemente un matiz fuera de nuestro espectro visible. Apunta a algo que existe más allá de nuestro marco sensorial y conceptual. Los efectos no son meramente físicos, como los de una toxina o una radiación desconocida. Son una corrupción, una que ataca la esencia misma de la vida y de la razón. La locura progresiva que consume a Navi Garner, a su hijo Thaddeus, y que parece afectar incluso a los animales, no se presenta como un simple estrés o una enfermedad neurológica. Es una desintegración psíquica, ligada intrínsecamente a la exposición a esta otredad radical. Navi ve cosas en el aire que no puede nombrar, ¿recuerdas? Solo puede aludir a ellas con verbos y pronombres. Thaddeus percibe colores movibles en el pozo antes de sucumbir a la demencia. Las propias acciones del color desafían la física tal como la conocemos. Nahum afirma que quema a pesar de ser frío y húmedo. Los árboles se agitan espasmódicamente sin que haya brisa. La manifestación final asciende como una informe corriente de indescriptible color. Y las palabras finales de Nahum creo que son reveladoras.
afirma que sorbe la vida, afectando alma y cuerpo. Todo esto, para mí, no señala una física exótica que algún día podríamos catalogar. Señala la irrupción de un horror cósmico que viola activamente las leyes de nuestro universo y se sitúa más allá de la capacidad explicativa de la ciencia y la razón. Es la encarnación de lo otro, vamos. Comprendo esa lectura, especialmente por el énfasis en lo indescriptible, claro. Sin embargo, volvamos a la naturaleza intrínseca del color, a las observaciones iniciales. Insisto en que los científicos sí observaron propiedades medibles: calor, magnetismo, masa, aunque fuera decreciente, un espectro lumínico específico, aunque desconocido. El hecho de que intentaran analizarlo con los métodos disponibles, reactivos químicos, calor, espectroscopía, demuestra que lo trataban como una sustancia material. Que fracasaran en clasificarlo o entender su comportamiento no niega su materialidad, solo evidencia los límites de nuestra ciencia frente a algo genuinamente alienígena. Su interacción con el silicio, el agua, los organismos, todo eso son interacciones físicas. Y la progresión de los efectos, aunque sea horrenda, muestra un patrón: alteración cromática, crecimiento anómalo y finalmente una descomposición uniforme hacia un estado grisáceo y quebradizo. Parece un proceso físico, una especie de, metabolismo alienígena interactuando con la materia terrestre. El escape final, esa columna de color ascendente, aunque visualmente sea incomprensible, no podría ser interpretado como un cambio de fase, una forma de propulsión o liberación de energía según leyes físicas que no comprendemos. Los propios científicos concluyen que no era nada de este planeta, sino algo dotado de propiedades exteriores y desconocidas y que obedecía a leyes exteriores y desconocidas. Eso no es decir que no sea físico, sino que su física es radicalmente distinta. Ya, pero ese mismo fracaso científico es lo que a mí me parece más significativo. No es solo que no lo entiendan aún, es que parece resistirse a cualquier intento de análisis o contención. Las muestras no solo se comportan de forma extraña, es que desaparecen, se desvanecen sin dejar rastro, como si su propia existencia fuera incompatible con nuestras condiciones o nuestros instrumentos. Y la insistencia en lo indescriptible, en ese color que ningún ojo humano había visto jamás, trasciende la mera novedad, sugiere una cualidad que quiebra nuestras categorías perceptivas fundamentales. Me parece crucial la paradoja que menciona Nahum: frío y húmedo, pero quema. Eso no es solo una observación peculiar, es una contradicción directa con nuestros principios termodinámicos más básicos. ¿Cómo puede algo ser frío al tacto y, simultáneamente, producir el efecto de una quemadura? Esto apunta a una lógica operativa completamente ajena, quizás incluso a una violación de las leyes causales tal como las entendemos. La luminiscencia no es meramente una luz extraña, es de un color imposible, conceptualmente fuera de nuestra realidad. Y los efectos mentales, la locura, ¿de verdad podemos reducirlos a un subproducto tóxico? El texto sugiere algo más directo, más invasivo, como si la entidad se alimentara o corrompiera la propia conciencia. Nahum dice que viene de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Para mí, eso indica una ruptura ontológica, vamos, una quiebra en la naturaleza misma del ser y la realidad, no simplemente una física exótica esperando ser descubierta. Es un punto interesante, ese de la posible contradicción fundamental, ¿sí? Sin embargo, si observamos los efectos en el entorno más ampliamente, no podemos ver un patrón consistente con una forma extrema de contaminación. Nahum al principio habla de que el meteorito emponzoña el suelo. El agua del pozo se vuelve imbebible, con ese sabor endiablado que repele. Las plantas y animales sufren mutaciones terribles, esa fruta gigantesca pero amarga, la vegetación con colores imposibles, los animales deformes. Y luego, todos comparten un destino similar, se vuelven grises, quebradizos y se deshacen en polvo. Aunque sea extremo y nunca visto, no podría ser análogo a los efectos de, una radiación desconocida o un agente bioquímico alienígena increíblemente potente. Un agente externo que altera y destruye la vida terrestre a nivel molecular siguiendo sus propias reglas destructivas. Y un detalle importante, que a menudo se pasa por alto, la expansión del erial maldito. Expectada se expande quizás 1 pulgada al año. Esa lentitud, esa expansión gradual y aparentemente contenida, no sugiere un proceso físico persistente en el suelo, una contaminación que se difunde lentamente, más que una violación continua y activa de las leyes naturales en un área definida. Permíteme disentir ahí.
Creo que reducirlo a contaminación, incluso extrema, le resta bastante fuerza a lo que describe Lovecraft. Él utiliza la palabra corrupción y creo que es clave. No se trata solo de que las cosas mueran o muten, es que son pervertidas en su esencia. La vegetación no solo se marchita, se descompone de una forma antinatural, convirtiéndose en ese polvo grisáceo que parece negar la propia materia orgánica. Los animales no solo enferman, sus cuerpos se transforman grotescamente, hinchándose o encogiéndose de maneras que desafían la biología antes de colapsar. Es una descomposición que parece activa, maligna, y vuelvo a la locura. No parece una reacción secundaria al miedo o a una toxina ambiental. Parece un efecto primario, como si la entidad se alimentara directamente de la energía vital o la cordura. Recuerda la frase de Nahum: sorbe la vida, alma y cuerpo. Eso sugiere una depredación que va más allá de lo físico. La zona no está simplemente contaminada. Los lugareños la consideran embrujada. Y el propio narrador siente una opresión palpable, experimenta pesadillas años después. Esa influencia psíquica persistente, esa sensación de presencia que trasciende la mera toxicidad residual, me indica que estamos ante algo que opera también en un plano no material, o al menos no puramente físico tal como lo entendemos. Es una mácula ontológica, no solo química. Entiendo la fuerza de esa interpretación, sí, especialmente al considerar el impacto psicológico. Pero no podemos descartar el valor del testimonio, por imperfecto que sea. Nuestra fuente principal es Sammy Pierce, testigo presencial de muchos de los horrores, y aunque el narrador nos advierte sobre su estado mental, nunca ha estado completamente cuerdo desde entonces, su relato contiene elementos corroborados por otros. Los profesores de Miskatonic confirman las propiedades anómalas del meteorito inicial. Los policías y el forense que acuden al final, aunque acaben horrorizados y perplejos, son testigos de evidencias físicas, los restos espantosos de Navi y Thaddeus, la condición inexplicable de los cuerpos de Merwin y Zenas en el pozo, la desintegración de la granja misma. Aunque la causa sea incomprensible, los efectos son tangibles, observables. Los restos descompuestos, esa cosa informe y burbujeante que Amy describe en el ático antes de huir, son elementos físicos por muy aberrantes que sean. Incluso las últimas palabras de Nahum, filtradas por el delirio y la agonía, intentan comunicar una experiencia sensorial concreta. El color quema, sorbe la vida. Amy intenta relatar lo que vio Yo-Yo, por muy traumático y extraño que fuera. Está describiendo eventos en el mundo real, no puras alucinaciones. Es un argumento sólido, el de la evidencia física, claro. ¿Pero has considerado la profunda subjetividad inherente a ese testimonio? Precisamente porque Amy está traumatizado, su percepción y su relato están inevitablemente mediados por el terror y la incapacidad de la mente humana para procesar algo tan radicalmente ajeno. Lo que describe puede ser una interpretación filtrada por el shock. Y el hecho de que los demás testigos, los policías, el forense, personas supuestamente objetivas y acostumbradas a escenas difíciles, queden igualmente horrorizados, perplejos e incapaces de ofrecer una explicación racional, eso no corrobora la naturaleza física del fenómeno, sino más bien su carácter incomprensible dentro de cualquier marco conocido. Su reacción subraya la ruptura con la normalidad. Las leyendas que persisten años después, el miedo irracional que inspira el herir al maldito, todo ello apunta a un impacto que va más allá de un simple desastre físico localizado. Es un trauma colectivo, casi una herida psíquica en el paisaje y en la comunidad. Y esa última visión de Amy, ese fragmento de color que cree ver hundirse de nuevo en el pozo, no lo describe como materia sólida o líquida, sino como solamente un color, una esencia, una presencia ominosa y persistente cuya naturaleza sigue siendo fundamentalmente enigmática y aterradora. La propia dificultad para describirlo, la falla del lenguaje, es parte del horror. En definitiva, y para ir cerrando, aunque los eventos descritos en estos fragmentos son espeluznantes y la entidad proviene claramente del espacio exterior, operando bajo principios que nos desafían, mantengo mi posición. Sus acciones e interacciones, desde el análisis científico inicial, pasando por la devastación de la granja Gardner, hasta la lenta y persistente expansión del Ereal, pueden interpretarse, creo, como manifestaciones de una biología o física alienígena. Es una forma de existencia material, radicalmente diferente, sí, pero que opera según sus propias leyes físicas, por muy desconocidas y destructivas que nos resulten.
La tragedia es el resultado de un choque catastrófico entre la vida terrestre y esta entidad externa, pero sus efectos, aunque terribles, se manifiestan en el plano físico y parecen seguir una causalidad interna, una lógica material propia que simplemente no logramos descifrar. Por mi lado, pues concluyo que el énfasis constante del texto en lo indescriptible, en lo antinatural, ese color imposible, las físicas paradójicas como frío pero quema, el movimiento sin causa aparente de los árboles y sus efectos devastadores no solo sobre la materia, sino sobre la psique, la cordura, la esencia misma de la vida, todo eso sugiere que el color trasciende cualquier explicación puramente física, incluso una física alienígena muy avanzada. Representa, en mi opinión, un horror cósmico genuino, una intrusión de lo otro fundamental cuya naturaleza es inherentemente incognoscible y parece activamente hostil o al menos indiferente de forma destructiva a las leyes y la estructura de nuestro universo. Es un aterrador emisario de dimensiones o realidades que desafían no solo nuestra ciencia, sino nuestra capacidad misma de comprensión y representación. El relato de Lovecraft, a fin de cuentas, nos deja precisamente en esa encrucijada incómoda, ¿verdad? Suspendidos entre estas dos posibilidades tan perturbadoras. Quizás esa ambigüedad calculada, esa tensión irresoluble entre lo físico inexplicable y lo metafísico aterrador, sea precisamente donde reside el núcleo de su poder duradero. Estoy de acuerdo. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro propio entendimiento frente a la vastedad desconocida del cosmos. Nos enfrenta a la aterradora posibilidad de que existan fenómenos o entidades que simplemente no podemos y quizás no debamos comprender, clasificar o asimilar dentro de nuestros esquemas mentales. La pregunta final sobre qué es lo que realmente permanece latente en las profundidades de ese pozo y si su influencia continúa expandiéndose silenciosamente, mantiene vivo el enigma y la inquietud mucho tiempo después de cerrar el libro. Gracias por acompañarnos hoy en The Debate.